querido auditorio. El día de hoy les traigo preparado un segmento de opinión que titulé "La justicia no se administra a puerta cerrada". Y es que en los juicios del orden, tanto penal, civil y mercantil, excepto en la materia familiar, las audiencias son públicas, es decir, se rigen por el principio de publicidad. ¿Y qué entendemos por este principio? Bueno, que las audiencias en las que se dirimen los casos en sus distintas etapas procesales no solo pueden acceder las partes, sino también el público en general, los periodistas y los medios de comunicación, bajo las condiciones que determine el órgano jurisdiccional. Así lo dispone tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, en casos excepcionales, la persona juzgadora sí puede restringir el carácter público de la audiencia. Así lo establece tanto la Constitución como los distintos códigos. Esto puede ocurrir cuando pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona que ha sido citada para participar en el procedimiento, por seguridad pública o porque la seguridad nacional pueda verse gravemente afectada. También cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. También cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente o cuando se afecte el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la persona juzgadora tiene la obligación, si pretende restringir el principio de publicidad, de fundar y motivar cuál es la razón, es decir, debe constar también en el registro de la audiencia. No basta con la simple negativa de la persona juzgadora, sino que tiene que abrir audiencia para justificar su negativa, pues de lo contrario estaría actuando de manera arbitraria. Conviene señalar que la sociedad tiene el derecho público subjetivo de que los procesos judiciales sean públicos. Ello se materializa entonces en permitir ese acceso al momento de la realización de la audiencia, y con ello también es que se está garantizando el derecho de acceso a la información generada en estas audiencias. Por otro lado, se debe tener la posibilidad de obtener una versión pública de la resolución, pues es una obligación del Poder Judicial. Ambos mecanismos de acceso se consideran suficientes para garantizar el derecho al acceso a la información de quienes no son parte de las audiencias. Incluso son los medios que permiten analizar e investigar de manera independiente o divulgar información, como es en el caso de los periodistas y los medios de comunicación. El tema que hoy se aborda es relevante porque hay personas juzgadoras en Ciudad Juárez que pretenden restringir la difusión y reproducción de información sobre temas de interés público bajo el argumento arbitrario y sin entrar a debate de que pueden afectar datos personales. Resulta alarmante que se amenace con sancionar penalmente a quien divulgue información aun cuando seas parte de un proceso, pues ello restringe irrazonablemente la libre circulación de opiniones sobre las actuaciones de las autoridades, desalentando además el debate público sobre asuntos que afectan a la sociedad juarense, como son las agresiones sexuales que últimamente han sufrido niñas, niños y adolescentes en espacios donde se supone deberían de estar protegidos, como son las escuelas y las guarderías. Recordemos que el derecho a la libertad del pensamiento y de expresión implica el derecho tanto de buscar, recibir y difundir ideas e información de toda índole, así como el de recibir y conocer la información e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, tanto individual como social. Por tanto, las restricciones a este derecho tienen un carácter excepcional, por lo que no deben delimitarse más allá de lo que es estrictamente necesario, pues de lo contrario podrían convertirse en mecanismos directos o indirectos de censura previa. Más bien, puede pensarse que en lugar de proteger supuestamente datos personales de las partes involucradas, se pretende evitar que la sociedad juzgue sus actuaciones,
Conviene precisar a nuestro auditorio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel versus Argentina, ha señalado que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes frente a las críticas de los particulares y que el control democrático fomenta la transparencia de las actividades estatales, promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos y que en un Estado de Derecho no existe fundamento válido que permita sustraer en consideración a quienes trabajan en la administración de justicia. Restringir la información sobre asuntos de interés público es contrario a la posibilidad de sostener un debate amplio, ya que desalienta la participación de la ciudadanía e incluso de las y los periodistas profesionales en la difusión de los asuntos públicos. En una sociedad democrática y sumado a que las personas juzgadoras fueron elegidas por el voto popular, se acentúa la obligación de las personas juzgadoras de rendirle cuentas de sus decisiones judiciales al pueblo que los votó. Por tanto, es evidente que están expuestas al escrutinio y a la crítica pública. Ello se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse a la esfera del debate público. En consecuencia, pues la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ese umbral no se asienta en la calidad de sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando las personas juzgadoras resuelven casos sobre agresiones sexuales de niñas, niños y adolescentes. La prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones del interés público que afectan los bienes sociales y los funcionarios pues deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas, por lo que no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino que también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En consecuencia, el acceso a la información posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, de voces y de opiniones, pero pues también puede inhibir posibles actos de corrupción y como un derecho colectivo, pues se fundamenta en una de las características principales de un gobierno republicano, que es precisamente la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Y a la vez se vincula pues con el derecho a la participación de las y los ciudadanos en la vida pública, protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La publicidad en las audiencias no es una concesión de las personas juzgadoras, sino es una garantía democrática frente al poder. Cuando la justicia teme al escrutinio público, la opacidad deja de proteger derechos y comienza a encubrir arbitrariedades. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos.